Ahora les presentaremos la segunda entrevista del día. Se trata de Carlos Amarante Barret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y ex ministro de Educación del país. Pero nosotros queremos inmediatamente preguntarle a Carlos Amarante Barret para que junto con la presentación nos dé más detalles de qué ocurrió en el comité político ayer. Claro, fuera de lo que ya anunció Charlie Mariotti. Y si usted entiende que el presidente Danilo Medina debe hablar porque le están cercando con las acusaciones a cercanos colaboradores y familiares. Bueno, buenos días. Buenos días. Para mí es un placer reencontrarme con ustedes después de tantos meses y saludar a los amigos televidentes y a todos los que nos siguen por redes sociales. En efecto, ayer el comité político tuvo una reunión bastante fructífera porque, como ustedes saben, venimos trabajando en los temas del 9º Congreso. Nosotros queremos implementar todos los compromisos que adquirimos para fortalecer, modernizar, transformar al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, en el día de ayer vimos todo lo que tiene que ver con los perfiles de los que se están candidateando para las diferentes secretarías del partido, que se va a hacer ahora de este domingo en 8, no sé si es día 9 que cae, donde vamos a reunir al Comité Central para elegir el secretariado. 7-9 el domingo, el día 9 de mayo. Pues domingo 9. Fundamentalmente, la reunión tuvo que ver también con aprobar una serie de reglamentos que van a normar todo lo que tiene que ver con la nueva línea organizativa y electoral. El PLD ha decidido trabajar en torno a los colegios electorales, a las mesas electorales, para fortalecer todo lo que es su maquinaria electoral. Fundamentalmente, el presidente Danilo Medina, en esa reunión que usted estuvo cerca de 5 horas, se reunieron, 5 o 6 horas. De seguro que ahí el presidente Danilo Medina externó alguna inquietudes o cómo ustedes lo ven con relación a las acusaciones que se le han hecho ahora con la operación Coral. Déjeme decirle algo, sí, Alberto. Es más fácil, pero muchísimo más fácil, destruir que construir. Y es evidente desde que el PRM asumió el gobierno el 16 de agosto que existe una línea clara, un objetivo preciso: desacreditar al Partido de la Liberación Dominicana y la obra de gobierno, sobre todo de los últimos 8 años del PLD. Yo, como ustedes saben, también he sido víctima de esa campaña desde el año 2015, que el PRM pues viene tratando de desacreditar los logros, en el caso específico, que en materia educativa sembró ese gobierno de Danilo Medina y específicamente en la gestión que nosotros tuvimos durante 3 años. Por eso yo te digo que políticamente, aunque los amigos del PRM se están riendo con la muela de atrás, como se dice, ese será un recorrido corto. El Partido de la Liberación Dominicana está centrado en reconectar con los sectores populares. El Partido de la Liberación Dominicana ha estado hasta cierto punto haciendo una revisión autocrítica de sus actuaciones porque se descontinuaron muchos aspectos de la vida organizativa del partido. Hubo mucho aislamiento con respecto a sectores populares y productivos. Tuvimos digamos que cierto distanciamiento con sectores importantes
de la clase media en la República Dominicana. Y a veces, dice el refrán popular, no hay mal que por bien no venga. Después de 16 años consecutivos de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana tiene que afrontar y ver su propia realidad. Y a partir de ver su propia realidad de forma autocrítica, reaccionar para volver a conectar con los sectores populares y convertirse en opción de poder en el año 24. El silencio de Danilo Medina con relación a todas estas acusaciones de sus hermanos, yo supongo, su seguridad, no supongo, sus cuñados. No supongo, estoy seguro de que Danilo en su momento pues hablará con ustedes, porque con, él es con los presidente medios. De un partido, tiene que hablar. Así es. Y además, ustedes saben que él, digamos que por su propia idiosincrasia, es un hombre de bajo perfil en términos de estar interactuando con los medios de comunicación. Pero evidentemente de que en su rol de presidente del partido es el principal vocero, el secretario general lo es, pero el principal vocero del partido es Danilo Medina. Y sé que muy pronto Danilo no solamente estará hablando con el país, Danilo estará recorriendo el país para animar, para contribuir a este fortalecimiento que necesita el Partido de la Liberación. Que pronto va a recorrer el país. Muy pronto ustedes lo verán. Muy pronto. ¿Por qué usted dice que desde el 2015 el PRM ha tratado de deslucir o de quitarle mérito al área de la educación siendo usted ministro y posteriormente? Allá vamos. Recuerdo que siendo ministro de Educación recibimos una comunicación del PRM donde nos pedían por la ley de acceso a la información pública una serie de informaciones con respecto a todos los contratos que se estaban haciendo, contratos de construcción de escuelas, compra de solares, la contratación del desayuno escolar, la contratación del almuerzo escolar. Todo esto son compañías diferentes. Bueno, nosotros le preparamos todo aquello. Nunca fueron a buscarlo. Se lo tuvimos que mandar en vehículos del ministerio a un lugar que ellos dijeron. Nunca hicieron nada con eso, pero sí, particularmente yo lo noté, porque he sido víctima. Sí noté cómo se comenzó a montar toda una campaña para revertir y desacreditar la inversión del 4%. No es casual que se haya estado diciendo durante muchos años que todo aquello fue negocio, cuando en realidad lo que se pretende es desconocer que con la inversión del 4% a partir del año 2013 se comenzaron a sentar las bases para transformar el sistema educativo en la República Dominicana. ¿Pero por qué dice usted que ellos no hicieron nada con eso sin montar una campaña? Posiblemente lo sacaron de los documentos que usted le mandó. Lo que sucede es que ellos señalaban hechos dolosos. Nunca se querellaron, nunca hicieron un sometimiento. Y entonces, desde esa época yo me di cuenta de que hay un legado que construimos en esos 3 años de gobierno que a mí me tocó ser ministro de Educación. Yo fui ministro de Educación del 19 de julio del 2013 al 16 de agosto del año 2016. Y en esos 3 años, el 4%, una demanda social, una demanda del pueblo dominicano que nuestro gobierno cumplió, nosotros nos dedicamos a administrar y a invertir según lo presupuestado y según los planes específicos que teníamos, a invertir con transparencia absoluta ese dinero del pueblo. Y ahí están los logros, ahí están cientos de nuevas escuelas, miles de aulas, más de 25 millones de libros entregados a los estudiantes, millones de uniformes, miles y miles de computadoras entregadas a los maestros
iniciamos lo que es el programa, desarrollamos el programa CompuMaestro para que los maestros tuvieran acceso a una computadora. Fuimos nosotros los que llenamos las escuelas de libros, porque estamos convencidos de que la transformación del sistema educativo pasa también por un incentivo importante de la lectura comprensiva. Y lo más importante, fue en nuestra gestión, en el año 2015, cuando aprobamos los perfiles del docente que necesita la escuela dominicana. Lo que ha estado dando la universidad, tanto la universidad pública como la UAS, como las universidades privadas, el material que nos han estado suministrando, el docente que han estado dándonos, no es el docente que reclaman nuestros niños y nuestras niñas. Y por eso levantamos esos perfiles, y esos perfiles del docente del siglo XXI sirvió de base para aprobar la normativa 0915. La han oído mencionar mucho en estos días. Esa normativa procura. Que se está revirtiendo. Sí. Quieren revertirla. Parece que el ministro como que ha puesto ante la rebelión que ha concitado, el rechazo que ha concitado, ha puesto como un stop. Pero lo cierto es que con esa normativa lo que buscábamos y buscamos es tener a un docente que domine los contenidos curriculares, que esté empoderado y en conocimiento del manejo de la tecnología de la información y la comunicación, que sepa hablar y escribir y enseñar inglés, porque decidimos que el inglés es el segundo idioma en la República Dominicana. Pero para eso las universidades tienen que prepararse. No pueden seguir con las mismas cargas curriculares que tenían. No pueden seguir con que cualquiera se engancha a maestro de educación en una universidad. Pusimos exigencias. Y pusimos esas exigencias porque del 4% se está becando a los estudiantes que pasan las pruebas para estudiar en esas universidades, estudiar educación. Ahora todo eso se quiere echar hacia atrás. Y todos esos son logros importantes. Entonces, Carlos Amarante Barret, que le tocó esa época de implementar estas transformaciones, yo conceptualicé todo ese proceso como un cambio tan importante que le llamé revolución educativa. ¿Qué decidí ante tantas acusaciones y tantos comentarios y tantos rumores puestos a circular contra ese proceso? Bueno, yo le estoy entregando a cada uno de ustedes este libro. Este libro se llama La Revolución Educativa. No sé si ahí lo encuadramos. La Revolución Educativa. Esto contiene... Ahí usted plasma su visión del proceso. Exactamente. Nuestra gestión, nuestro legado. Como exministro de Educación. Porque no quiero que otro cuente por su mí. historia. Pero, así es. Como exministro de Educación, ¿cuál es la evaluación que le da usted a esta gestión de 8 meses en la educación, la implementación de la educación vía a distancia? Mira, Alberto, no vamos a negar que el mundo fue puesto patas arriba con este tema del COVID y que ya desde el año pasado prácticamente los niños, los estudiantes se tuvieron que quedar en sus casas con sus padres y que cuando llegan las nuevas autoridades pues se ven obligadas a tener que continuar con la implementación de una educación a distancia. Hemos visto muy bien por la contratación de canales de televisión, emisoras, en fin, para que los niños puedan seguir recibiendo la docencia a través de esto que ya se llama educación a distancia. La educación a distancia hay que evaluarla en este país. Ya hay estudios científicos hechos en diversas partes del mundo. Aquí
hubo un adelanto, lo hizo el Liceo Científico de Salcedo, y la educación a distancia, en realidad, lamentablemente, no culpamos a nadie porque es a causa del COVID, pero la educación a distancia lo que ha hecho es ensanchar la brecha digital y la brecha en los aprendizajes entre los estudiantes que pertenecen a la clase media, media alta, a la clase rica y los más pobres. El entorno en una casa pobre de una madre que tiene que salir a trabajar. El entorno en una casa donde el padre tiene que irse al conuco, tiene que irse a una empresa. Los niños, ¿con quién se quedan? ¿Quién puede servir de tutor o de tutora? Ese es un tema que lo tiene resuelto la clase media, pero no lo tiene resuelto la clase pobre. Por eso es tan importante que se haya iniciado de manera gradual, antes de terminar el año escolar, el regreso a clase de manera segura. Y yo quiero, pues, apoyar al Ministerio de Educación en ese esfuerzo de que el año pueda terminar lo mejor posible y que podamos, entonces, a partir de agosto de este año, ir a clase presencial, porque ya tendríamos a nuestros docentes con las 2 dosis de vacuna contra el COVID y naturalmente también al personal de apoyo que debe de vacunar. Doctor, a propósito de que usted mencionaba la resolución que establecía un perfil para el personal docente y dijo, respondiendo a la primera pregunta de Caminero, de que el Comité Político se había dedicado a estudiar los perfiles de los que aspiran al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Se están estableciendo algunos requisitos para los que aspiran a las posiciones de dirección del partido? Mira, en realidad el único requisito para aspirar a una secretaría en el partido es el de ser miembro del Comité Central y, de acuerdo a los estatutos, tener algún tipo de perfil, algún tipo de relación con el trabajo, con la función que se desempeña en dicha secretaría. Si, por ejemplo, vamos a elegir el secretario de Minas, bueno, no puede ser un maestro que no sabe nada de minas. Queremos que la persona que pongamos al frente de una secretaría tenga determinadas experiencias, tenga determinadas capacidades. Ese parecería un trabajo más técnico, de encargar a alguien y que diga, bueno, estos son los 5 ingenieros de minas, estos son los 6. Lo hemos entrevistado. Es decir, como dedicar un cuerpo de 35 gente a verificar si Caminero es periodista. Como eso hicimos. Dice, eso técnicamente no puede ser alguien. Eso hicimos. Hubo entrevistas, todos fueron entrevistados por diferentes comisiones. Y yo creo que estamos sentando las bases para decirle al país que el PLD hace las cosas bien hechas. Pero en el caso hay una propuesta, no sé recuerdo si fue de Charlie Mariotti o alguien vino aquí del PLD y dijo que se deberían excluir así mismo, de las secretarías que van a escoger a los miembros del comité político. Eso lo dijo el senador de Elías Piña. Iván Lorenzo, que es el vocero en el Senado. Es una idea que surgió, pero no es estatutario. Doctor. No se le puede prohibir a nadie aspirar. ¿Pero qué usted piensa? No, yo no estoy de acuerdo con que se le cohíba el derecho a aspirar a nadie. Porque el comité político aunque no es el más alto organismo, que es el comité central, pero sí es ese organismo más influyente. Y lo cierto es que hay algunas secretarías que la vamos a reservar exclusivamente para miembros del comité político. Sí. Ayer en las declaraciones que dio el secretario general, Charlie Mariotti, decía que evidentemente había un afán de persecución y de ocultar la obra de gobierno de Danilo Medina durante su gestión. Entonces, nosotros queremos en ese tenor que usted nos diga por qué el comité político dijo eso, qué elementos de juicio tenía para manifestar eso en ese momento. Bueno, es que resulta evidente
de que hay una acción concertada en el gobierno y el partido oficialista para, digamos que revertir los logros que nuestro gobierno pasado pues impulsó en la República Dominicana. Este es un gobierno que los pocos logros logros materiales que puede mostrar, no son más que la continuación y la terminación de obras y de procesos que dejó en camino el gobierno pasado. Yo pienso que hay un tema de ADN en los que están gobernando hoy en día con respecto a cuando llegan al gobierno, pues tratar de minar lo que se hizo con anterioridad. Por eso comencé mi intervención aquí en el día de hoy diciendo que es más fácil destruir que construir. Yo pienso que en medio de una pandemia, un país que todavía no termina de recuperar todos los empleos que se han perdido, una economía que estaba creciendo a más de 5%, que volver otra vez a donde estábamos en febrero del año pasado posiblemente sea cosa del 23. Yo pienso que desde el gobierno, más que ser autosuficientes y más que estar impulsando persecuciones, a lo que deberían de dedicarse es a grandes concertaciones para sacar este país hacia adelante. Eso quiere decir... Y el PLD, a pesar de todo, siempre ha mostrado su talante de fuerza conciliadora, de fuerza con responsabilidad de Estado para que el país pueda avanzar. Fíjate que en el Congreso nosotros le hemos estado apoyando todas las prórrogas del estado de emergencia. Ellos se opusieron siempre. Ellos aprobaron el primer estado de emergencia y jamás votaron por eso. Nosotros, de manera responsable, hemos estado apoyando todas las prórrogas que el presidente Luis Abinader ha solicitado. Los préstamos, bueno, ya yo no sé por cuántos miles de millones van, pero le hemos también dado el apoyo. Es más, yo he dicho que un préstamo más, un préstamo menos, ya no va a alterar la relación entre deuda y Producto Bruto Interno en la República Dominicana. Y por eso nos oponemos, yo me opongo a que los programas sociales que el gobierno pretende ya dejar sin efecto a partir del día 31 del mes de abril, pues que puedan ser prorrogados hasta diciembre. Porque yo he aprendido en la política, cuando he hecho estudio de economía, que en tiempos de crisis como esta que estamos viviendo aquí en el mundo, lo que procede es ser keynesiano. Lo que hay que hacer es estimular, apalancar la economía, impulsar el consumo y bueno, cómo quitarle esta ayuda a estos sectores populares que lo necesitan y que además va a servir para estimular el comercio y la industria en el país. Estamos llegando ya al final del programa, pero viendo su respuesta a Geraldino sobre la persecución del gobierno y del PRM en contra del Partido de la Liberación Dominicana, me gustaría hacer un apunte. Entonces, el comité político entiende que la Procuradora General de la República y Jenny Berenice Reynoso, que es procuradora adjunta, que son las que están motorizando estos allanamientos y estas investigaciones de denuncia de corrupción administrativa y enriquecimiento ilícito. Eso quiere decir que Milagro, o mejor dicho, Miriam Germán y la propia Jenny Berenice son piezas claves, se han dejado manejar desde el gobierno como marioneta para hacer eso. Mira, no, el PLD no ha dicho eso. Y yo particularmente, yo conozco a Miriam. Bueno, pues si hay una persecución no, ella es la que ejecuta eso. Yo conozco a la magistrada Miriam Germán desde hace más de 40 años. Conozco su historia
O sea que es una mujer incapaz de hacer nada indebido. No desconfío del Ministerio Público ni de los magistrados que están llevando a cabo las investigaciones que están realizando. Lo que hemos dicho y a lo que ha apelado el PLD es a que se respete el debido proceso y que además se tome en cuenta que ningún PLDista se ha negado ni se va a negar a ir ¿Qué se le ha llamado a usted específicamente? Ahora lo explico, a la Procuraduría General de la República. No hay por qué darle prisión preventiva. Todos tienen arraigo acá. Y, por ejemplo, bueno, el caso mío, en efecto, la Cámara de Cuentas, la infeliz Cámara de Cuentas que acaba de terminar, hizo una auditoría de 3 años al Ministerio de Educación, 2012, 2013 y 2014. 1 año y medio de doña Josefina Pimentel y 1 año y medio de Carlos Amarante. ¿Y qué le imputa? Fue enviada a la PEC, la auditoría, por hallazgo tanto a doña Josefina como a mí. A quien han llamado es a mí. Yo no quiero que llamen a doña Josefina porque por lo que me han llamado a mí, sencillamente no hay ningún tipo de razón. Pero como hay tantos rumores y el Ministerio Público a veces actúa hasta por rumores y de manera irresponsable, la Cámara de Cuentas mandó ahora el 11, 5 años haciendo esa auditoría. El día 11 mandaron, te voy a señalar los hallazgos, el día 11 mandaron esto a la PEC, el 11 de enero. ¿Cuáles son los hallazgos que ellos retuvieron para enviar eso a la PEC? 547 docentes que están en la nómina del Ministerio de Educación, pero que aparecen en otra nómina del Estado. Hasta el año 2016 no había cruce de nómina en el país. Fue a partir del 16 cuando comenzaron a hacerse los cruces. Pero bien, tenían 3 sueldos. ¿Es eso una falta imputable al ministro de Educación, una falta penal? No lo es. Segunda imputación, que 5 o 6 cheques fueron dados sin provisión de fondos. No cheques sin fondos, sino que cuando se emitieron no estaban los fondos correspondientes. Demostramos que eso era falso. Tercera imputación que hace la Cámara. Es risible todo esto. Tercera imputación. Cuando llegamos el 19 de julio, el año escolar comenzaba el 17 de agosto, 28 días después. Había que promover, siempre se promueve el inicio del nuevo año escolar. ¿Qué hicimos cuando llegamos? Lo que siempre se había hecho. Colocamos a través de las instituciones que se encargan, las publicitarias y también de manera directa, colocamos publicidad para promover el inicio del nuevo año escolar. No teníamos tiempo en 28 días para hacer nada. Hicimos lo que se venía haciendo y colocamos esa publicidad. Bueno, ellos dicen que violentamos la ley de compra y contrataciones. En el año 2014 eso quedó resuelto porque hicimos una gran licitación pública para eso. Pero ¿hay ahí algún dolo penal? No lo hay. Esa es la tercera, ¿verdad? ¿O la cuarta? La tercera. La cuarta, que habían unos impuestos que había que pagar, que teníamos que retener y pagarlo a impuesto interno. Se venía acumulando desde hacía años, gestiones atrás, varias gestiones atrás, se venía acumulando el tema de que las retenciones que se le hace a las compañías no se estaban remitiendo a la DGI. Cuando llegamos, había una comisión de la Dirección General de Impuestos Internos. Hicieron un levantamiento y se llegó a un acuerdo. Cuando yo salí, incluso estábamos trabajando para comenzar a hacer abonos a esas deudas que tenía el ministerio de varias gestiones. Algo doloso, penal ahí, imputable a mí. Para nada. Y lo último, los auditores de la Cámara de Cuentas fueron a 40 escuelas de las nuevas que nosotros en nuestro periodo se construyeron. Y encontraron que en esas 40 escuelas, esa muestra que ellos levantaron, se habían pagado 7 millones de pesos de más a los ingenieros y arquitectos, que yo no los conozco a ninguno, porque ustedes saben que fueron por sorteos que ganaron en todo el país. Nosotros le demostramos varias cosas a la Cámara de Cuentas. Primero,
que no hicieron bien el levantamiento, porque fueron los auditores solos. Y según las normas internas de la propia Cámara de Cuentas, tenían que ir con los supervisores que le dieron seguimiento a esa obra, de Obras Públicas y de OISOE. No lo hicieron así. Pero le demostramos que cometieron errores como el siguiente, que esto es para reírse. Que habíamos pagado 8 puertas de baños, cuando en realidad los auditores nada más encontraron 2 puertas. Y le dijimos, sí, ustedes encontraron 2 puertas porque se pararon en el pasillo, vieron puerta de varón, puerta de hembra. Es verdad que vieron 2 puertas. Si abren las benditas 2 puertas y entran, se van a encontrar con 3 cubículos, donde los niños y las niñas hacen sus necesidades. 3 puertecitas acá, 3 puertecitas acá y 2 para entrar. Ahí están las 8 puertas. Cosas como esa, le demostramos que al contrario, economizamos 1.300.000 pesos y que el saldo era positivo. ¿Es eso algo para retenerlo penalmente? Ellos enviaron eso a la PECA porque ya Luis Abinader le había pedido la renuncia a todos cuando ganó. Y bueno, ellos mismos están siendo hoy investigados. Y mandaron eso como una carambola para decir nosotros estamos, no. Bueno, Carlos Amarante, Carlos Amarante ha sido un servidor público desde muy joven y aprendió a respetar el dinero público y a ser un hombre honesto, no en el PLD. Eso lo aprendí en mi casa. Y por eso doy la cara y defiendo mi obra por donde quiera que pase. Muchas gracias a Carlos Amarante Baret, ex ministro de Educación, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, por su participación en el día de hoy. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Geraldino González, Percio Maldonado, Alberto Cabinero estuvieron con ustedes y los convocamos para mañana en una nueva jornada de matinal.